Intermad para la audiencia global en línea. A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy. Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva edición de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Este programa es producido por la Red de Ética y cuenta con el apoyo del programa de Filosofía. En la conducción y dirección los acompaña Luis Fernando Amaya. En esta oportunidad en Éticamente vamos a hablar sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos en Colombia. Y este programa se hace con el fin de fortalecer conocimientos respecto a la Constitución Política de Colombia, sus instituciones y formas jurídicas de protección. Y para hablar sobre este tema contamos con la participación de un invitado muy especial. Se trata de María Juliana Rincón Coronado, quien es politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Nuestra invitada cuenta con 5 años de experiencia docente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en cursos como Ética y Ciudadanía, Cultura Política, Sociología Política, Gestión de Políticas Públicas y Constitución Política y Derechos Humanos. María Juliana, es un gusto contar con tu participación en Radio UNAD Virtual y en especial en el programa Éticamente. Hola a todos los oyentes del programa de Éticamente. Gracias, profe Luis, por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí el día de hoy. María Juliana, nuevamente muchas gracias por aceptar la participación en este espacio radial. Y bueno, para iniciar a hablar sobre nuestro tema de hoy, te quiero preguntar qué y cuáles son los mecanismos para la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes de dar respuesta a esta pregunta, debemos partir del hecho de que los derechos humanos son las garantías que una persona tiene por el simple hecho de ser humano, por lo que deben ser respetados a todos, sin distinción de raza, religión, orientación sexual. Los derechos humanos tienen unos antecedentes que son importantes mencionar. Uno de ellos es la Revolución Francesa, que en 1789, junto con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se da como unos esbozos a lo que conocemos como hoy la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1946, durante la supervisión de entonces, lo que hicieron es reflexionar acerca de, como todas las muertes que hubo alrededor de casi 90 millones de muertes durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nunca se había visto tan amenazado la extinción de los derechos humanos como tal. Entonces, en esta reunión da surgimiento a la declaración, como ya lo mencioné, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Carta de las Naciones Unidas. En esto se crearon 30 derechos, entre ellos están los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esa Carta de las Naciones Unidas surge para mantener la paz mediante la cooperación internacional y la seguridad colectiva, fomentando las relaciones de amistad entre las naciones y promoviendo el progreso social, la mejora del nivel de vida y respeto de los derechos humanos. Es aquí donde se deja como de lado esa importancia del Estado solamente como el actor principal del sistema internacional y se ven a las personas o a los individuos también como parte de ellos. Dentro de los mecanismos para su protección en ese momento no estaban establecidos, pues porque apenas estábamos siendo conscientes de la importancia de los derechos humanos o pues como del respeto como tal, pero poco a poco durante todos estos años han ido avanzando en el desarrollo de los mismos. Hoy en día existen organismos que velan por el cumplimiento tanto a nivel internacional, el cumplimiento de estos derechos, como a nivel nacional. Se han creado algunos mecanismos dentro de las cartas magnas para ello. Por eso hablamos de 2 niveles de protección, uno a nivel interno y otro a nivel internacional.
Cuando las instancias internas no pueden garantizar el cumplimiento de esos derechos humanos, entran a protegerlos de manera subsidiaria y a otros de manera complementaria. ¿Qué significa esto? Pues que primero, pues ustedes, no sé si ustedes conocen, oyentes, que el sistema internacional es muy respetuoso respecto a la soberanía de los estados. Entonces, en esa medida, primero se tienen que agotar, en algunos casos, las instancias internas y los mecanismos internos de protección a los derechos humanos, y si ya por alguna razón el Estado no tiene la capacidad o no garantiza como tal ese respeto o advierte o previene la violación al derecho humano, entonces entran los organismos internacionales como a suplir de manera complementaria o subsidiaria estos derechos. En Colombia, pues los acuerdos internacionales se han vinculado a la Carta Magna mediante el artículo 93. Como es bien visto, Colombia es muy respetuoso de todo el sistema internacional de derechos, por lo que dentro del bloque de constitucionalidad ha agregado todos esos tratados que ha suscrito a partir, pues, digamos, de 1948 a hoy en día a la Carta Magna. Bueno, el gran logro de la Constitución de 1991 no fue tanto incluir los derechos fundamentales, ya que en la Carta de 1886 ya estaban esbozados y ya estaban como dichos algunos. El logro aquí fue tener como un mecanismo eficaz para el cumplimiento de estos derechos. En este caso es la acción de tutela, que es como la insignia de la Carta Magna, y la creación con ella de la Corte Constitucional. En ese entonces era impensable tener un mecanismo que resolviera tan rápido y sin necesidad de tantos, pues, como de abogados y de formalidades, este tipo de situaciones. Entonces, pues es como el gran logro que se le atribuye. Y para finalizar, pues sin este binomio tutela-corte, o sea, corte constitucional, los derechos hubieran seguido siendo considerados como lejanos y privilegios sujetos a la discrecionalidad de las autoridades, sin autonomía y ausentes de toda eficacia. El triunfo del derecho sobre el capricho o la arbitrariedad de los gobernantes. Gracias, Luis. María Juliana, excelente la explicación que nos brinda sobre qué y cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos, pues nos dejas claro que son los medios a través de los cuales se puede reclamar el cumplimiento y trato digno de todos los derechos de los seres humanos. Y con María Juliana, quien es politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, en su anterior intervención nos explicó la naturaleza y tipología de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Y me llamó la atención el componente o respaldo internacional que poseen estos mecanismos de protección. Por lo cual, María Juliana, te quiero preguntar, en materia de mecanismos de protección de los derechos, ¿existen solo nacionales o también hay internacionales? Gracias, Liz. Bueno, existen, como ya lo mencioné, tanto mecanismos nacionales de protección como internacionales. Me gustaría mencionar algunos mecanismos que se han tratado, bueno, que se mencionan tanto en la la Constitución Política del 91 como pues en algunos organismos internacionales. No los voy a mencionar todos porque en cuanto a las instancias internacionales es bastante amplio y bastante como extensa los mecanismos que existen, porque existen pues para los derechos como específicos, como por ejemplo la tortura. Bueno, existen múltiples mecanismos, pero me gustaría como hacer una breve explicación. Voy a comenzar con los mecanismos nacionales. Acorde a la Constitución del 91, contamos con 6 acciones constitucionales que proceden para la garantía de los derechos fundamentales. Estos son la acción pública de inconstitucionalidad, acción de tutela, el habeas corpus, acciones populares, acciones de grupo y acción de cumplimiento. En cuanto a la acción pública de inconstitucionalidad, cualquier persona podrá acudir ante cualquier notaría, despacho judicial o incluso ante la Secretaría de la Corte Constitucional para presentar si de pronto alguna ley que surge está violando algún derecho humano. Todo ciudadano colombiano puede denunciarlo, por lo que, como lo digo, tiene que ser ciudadano, por lo que tiene que tener cédula de ciudadanía para poder implementar. Eso es como dentro de las formalidades. Debe presentarse también por escrito. Y ya después de presentada, la sala plena de todos los magistrados deciden si se elige uno para que admita o inadmita la demanda o la rechace. En caso de ser admitida, esta correrá un traslado de 30 días al Procurador General para que rinda concepto. Después de estos 30 días se le dará
otros 30 días adicionales al magistrado para que prepare la sentencia y finalmente la Corte tendrá 60 días para adoptar una decisión y pues los efectos que se dan para esta acción pública de inconstitucionalidad son generalizados, o sea, son aplicables a todos los ciudadanos. En cuanto a la acción de tutela, que es como nuestro insignia, en su artículo 86 de la Constitución, se considera que es un mecanismo complementario, específico y directo. ¿Qué significa esto? Pues que si no procede algún otro mecanismo para la protección del derecho, pues ahí sí procede la acción de tutela, o a no ser que sí exista otro mecanismo, pero digamos que el derecho está amenazado a ser violado en cualquier momento. Entonces, para prevenir esa violación al derecho, lo que se hace es aplicar acción de tutela. ¿Por qué? Porque esta acción de tutela es inmediata, sencilla y específica. ¿Qué quiere decir esto? Inmediata porque los magistrados tienen 10 días hábiles para poder dar respuesta a esto. Sencilla porque cualquier persona sin necesidad de abogado puede presentarla. Específica porque está hecha solamente para la protección de los derechos fundamentales, y eficaz, pues dadas las 10 días hábiles que tienen los magistrados, pues más o menos todo corre muy rápido. Entonces es como la acción que más se utiliza hoy en día y últimamente se atribuye mucho al tema de salud con la ley 100. Entonces, cuando tú tienes algún problema en cuanto a que no te quieren garantizar tu sistema de salud, pues las personas lo que hacen es emprender una acción de tutela. Por otro lado está el habeas corpus, que está pues tipificada en el artículo 30 de la Constitución, que es un mecanismo para solicitar la libertad de una persona. Puede ser presentada de manera verbal o escrita ante cualquier juez del lugar donde se presente la reclusión ilegal, por parte de la persona privada de la libertad o pues por cualquier persona que se encuentre, digamos, vinculada en el proceso o sea, como de libertad de esta persona, es decir, su abogado o alguna persona que esté en representación de esa persona que se ha faltado, pues, o sea, que ha perdido su libertad. Esto es súper ágil, se da una decisión de 36, la decisión se da en 36 horas siguientes a dictarse, a solicitarse. Por eso no sé si los oyentes han escuchado que liberan personas, incluso que presuntamente han cometido algún delito, pero si se considera que fue injusto, si no se hicieron los procedimientos administrativos o policiales adecuados, entonces tiene derecho a la libertad, porque pues por eso uno tiene que ser, o bueno, las entidades públicas tienen que ser muy respetuosas con esos procedimientos para que no proceda el habeas corpus. En cuanto a las acciones populares, están tipificadas en el artículo 88 de la Constitución Política y se da cuando se vulneran derechos colectivos, es decir, como los derechos del medio ambiente, a la paz o a la moralidad pública. La finalidad de la acción popular es evitar el daño a alguno de los derechos o intereses colectivos, hacer cesar el peligro, la amenaza o la vulneración y, si es posible, volver a las cosas como estaban antes. O sea, no busca una indemnización como tal, simplemente como evitar el daño o reparar como en ese momento que no se, o sea, que las cosas vuelvan a como eran antes. Por ejemplo, no sé si han visto el tema de las minas. Cuando hay una empresa que viene a extraer minas y detenta contra el derecho al medio ambiente, a un medio ambiente sano, entonces pues se empiezan a proceder todas estas acciones populares. En cuanto a las acciones de grupo, está tipificado en el artículo 89 y busca proteger derechos individuales homogéneos cuando son violados por una autoridad o un particular. La diferencia de la acción de grupo y de la acción popular es que las acciones de grupo son como cada persona, varias personas, un mínimo de 20, han sido violados algunos derechos fundamentales de manera homogénea. Entonces se reúnen y presentan una acción de grupo, o sea, no presentan una acción de tutela que sería de manera individual, sino una acción de grupo para que ese derecho sea pues reparado si se violó o pues se evite un mal peor a futuro. Procede se tiene que presentar 2 años siguientes a la ocurrencia de los hechos y solo busca indemnizar. Si se quiere prevenir el daño, deberá acudir a la acción popular.
En cuanto a la acción de cumplimiento, está tipificado en el artículo 87 y se presenta cuando una ley o acto administrativo no se cumple por parte de las autoridades administrativas o particulares. No se busca obtener indemnización de daños o perjuicios. Bueno, aquí dependiendo de quién sea o sea, a nivel nacional o a nivel local, se lo dirime un juez administrativo o un tribunal administrativo. En cuanto a los mecanismos internacionales, me parece prudente mencionar más que todos los de América Latina, que está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que surge de la Organización la Organización de Estados Americanos, y promueve la observancia y defensa de los derechos humanos previstos en los instrumentos y tratados internacionales. Esta comisión tiene dos maneras o dos mecanismos, dos tipos de mecanismos, uno directo y otro indirectos. En cuanto a los mecanismos directos está el sistema de peticiones y casos individuales, en donde la persona que considera ha sido víctima de alguna violación de los derechos humanos, una vez han sido agotadas las instancias nacionales, si considera que no se reparó o que hubo un daño al derecho humano, pues se condena al Estado por esa violación. En ese sentido, la Comisión formula recomendaciones para corregir esa situación, y si el Estado ya no acepta por alguna razón esas recomendaciones, y pues algo que es súper importante es que el Estado debe ratificar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga competencia sobre estos asuntos. O sea, si se dan como todos estos elementos, entonces la comisión pasa el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta pues procede a darles como, pues no son como recomendaciones, son un poco más pues coactivas, aunque en el sistema internacional no hay una coacción como tal, pero pues los estados procuran ser muy respetuosos ante estos organismos, entonces procuran como cumplir o darle cumplimiento a las órdenes impartidas por esta Corte. Por otro lado, están las medidas cautelares, que ya se dan en casos de gravedad y urgencia, y cuando algún derecho fundamental o algún derecho humano ha sido, pues no existe irreparabilidad, es el concepto, se puede acudir pues como mediante medidas cautelares. Aquí, a diferencia del sistema de peticiones y casos individuales, no es tanto como que tiene que haber un procedimiento a nivel nacional, o sea, cualquier persona que considere que haya habido una violación grave de los derechos humanos puede acudir mediante una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero si la comisión ve que a nivel nacional existe algún mecanismo que pueda respetar que pueda darle proceso al caso específico, pues entonces pues, respeta y se aparta de esa decisión. Igualmente, pues si existiera o sea, como un desacato, por decirlo de alguna manera, del Estado frente al cumplimiento de esto, pues ahí sí la comisión o la Corte entran como de manera subsidiaria a suplir y proteger ese derecho vulnerado. En cuanto a los a los mecanismos indirectos, hay tres. La primera es la labor de monitoreo, que es analizar cómo está la situación de los derechos humanos. Entonces, el Estado que quiera saber cómo es esa situación invita a la comisión y se hacen algo que se llama las visitas in loco, para hacer observaciones generales respecto a la situación de derechos humanos en ese estado como tal. Por otro lado están los informes anuales del país, que se publican, más que todo se hacen a aquellos grupos conocidos como vulnerables, como los indígenas, afro, mujeres, la comunidad LGBTI, defensores de derechos humanos y personas privadas de la libertad, y a partir de esos informes pues se hacen unas recomendaciones al Estado para prevenir si existiera como esa amenaza de una violación a los derechos humanos, o pues hacer como una serie de pautas y recomendaciones para mejorar la situación. En cuanto a el último mecanismo indirecto, se llama solicitudes de información, y se da cuando la comisión ve que existe como un problema en ese país y solicita información al Estado acerca de la situación, de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas violaciones se están dando por entes administrativos, y el Estado mismo no conoce a cabalidad lo que está sucediendo. Entonces lo que pasa es que como que pone en conocimiento al Estado de pilas, está pasando esto, hay que revisar,
y el Estado mismo a veces da solución a la situación. Por otro lado, y creo que ya para terminar, obviamente aquí no me voy a extender tanto porque en cuestiones de tiempo, pero las Naciones Unidas es otro organismo súper importante dentro de la protección a los derechos humanos y cuenta con dos tipos de mecanismos para la protección. Uno son los contenciosos o cuasi contenciosos y los otros son los no contenciosos. En cuanto a los no contenciosos, están los envíos de informes periódicos a comités, que es muy parecido a lo que describí anteriormente con los informes anuales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está también la adopción de observaciones generales por los comités. Y por último están las investigaciones de oficio a estados en caso de violaciones masivas y sistemáticas. En cuanto a los cuasi contenciosos, están la presentación de quejas individuales y la presentación de comunicaciones interestatales. Muchas gracias, Luis. Todo eso creo que ahí terminé con la pregunta. Bueno, es magistral la respuesta que nos brinda nuestra invitada sobre la existencia y protección de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, dado que nos permite entender que existen mecanismos de protección en diferentes niveles, los cuales se encargan de velar por la protección y cumplimiento de los derechos humanos. Y para los oyentes que apenas se están conectando, estamos hablando con María Juliana Rincón, quien es magíster en asuntos internacionales sobre los mecanismos para la protección de derechos humanos. Y en sus anteriores intervenciones nos dejó claro en qué consisten los mecanismos, las clases de mecanismos que existen y la existencia de mecanismos de protección tanto nacionales como internacionales. En este sentido, le quiero preguntar a nuestra invitada qué instituciones, principalmente en Colombia, son las que garantizan el respeto y cumplimiento de protección de los derechos humanos. Gracias, profe Luis. Bueno, en cuanto a las instancias nacionales, están los jueces de la República, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y los tribunales administrativos. También me gustaría como un poco mencionar los entes internacionales que dan pie y como que también están presentes en Colombia, o bueno, a los cuales los colombianos podemos acudir en casos de violaciones masivas, y de hecho lo hemos hecho con el tema de el conflicto armado colombiano, y son de parte de la ONU. Está la Corte Penal Internacional, que dirime delitos graves contra el derecho internacional humanitario, es decir, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Está dentro de las Naciones Unidas también la Comisión de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En cuanto a los regionales, está la Organización de Estados Americanos, con lo que ya mencioné, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que eso es todo. Y pues obviamente hay algunos organismos como las ONGs que se encargan de velar esa protección y como hacerle un poco de la vigilancia de esos derechos humanos, más que todo colectivos, pero también está la Defensoría del Pueblo, y cuando no existe la Defensoría del Pueblo también está la Personería, que se encarga de velar como por los derechos humanos dentro del país. Excelente la contextualización que la profesora María Juliana nos brinda, ya que nos deja claras las instituciones que velan por la protección de los derechos humanos. Estamos llegando al final de Éticamente y quiero resaltar los valiosos y pertinentes aportes que María Juliana nos ha brindado sobre los mecanismos para la protección de derechos humanos. Y sobre estos temas nos vamos con unas cápsulas. Los mecanismos son una ayuda para hacer cumplir los derechos del pueblo y su población en general. Segundo, los mecanismos para la protección de derechos humanos son los que ayudan a las personas en casos de abusos e injusticias. Y tercero, los derechos humanos son muy importantes, ya que su función principal es la de garantizar, velar y promover una sana convivencia entre las personas de un país sin tener ningún tipo de discriminación de sexo, raza, estrato, creencia, etc. Asimismo, como un ciudadano recibe derechos, de igual manera debe cumplir con unos deberes, donde estos proporcionan una sana convivencia a las demás personas. Bueno, profesora María Juliana, con estas cápsulas, ¿qué reflexión les puedes brindar a nuestros oyentes sobre el tema de hoy? Muchas gracias, profe Luis Fernando. Los derechos humanos, digamos que ha sido un triunfo, los cuales hemos procurado, y todavía yo creo que están en constante replanteamiento, porque si bien están en el papel, a veces no son, o sea, no se hacen, o sea, no se cumplen en la práctica.
vemos cómo de manera sistemática muchos entes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han violado de manera sistemática los derechos fundamentales, y es importante que como ciudadanos pues como que nos apropiemos y seamos conscientes de la importancia. No es como que no, es que eso nunca va a pasar, no, es que eso no se va a respetar, no, es que esto no se va a cumplir porque los entes son los que me están violando. No, existen instancias internacionales que también nos pueden apoyar con ese cumplimiento. Entonces aquí la idea es empezar a hacer conciencia ciudadana respecto a lo que tenemos derecho, o sea, exigir que se nos cumplan esos derechos fundamentales y que no sean violados de ninguna manera. O sea, el ideal es alcanzar que no hayan violaciones sistemáticas, que no hayan, pues, digamos, muertes como tal, y también es incentivar como esa cooperación entre los estados mediante los organismos internacionales, y no volver como a esas atrocidades de la guerra como la conocemos anteriormente. Obviamente tenemos mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado también mucho. Bueno, con esta conclusión llegamos al final de esta emisión. Quiero agradecer a María Juliana Rincón por participar en Éticamente y por sus valiosos aportes sobre los mecanismos para la protección de los derechos humanos. De esta manera llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Nos acompañó en la conducción Luis Fernando Amaya. Gracias por su atención. Muchas gracias, profe Luis Fernando. Fue un placer. Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. Hasta pronto.